Hola, mi nombre es Santiago Susbieles y soy el creador de Entrena tus Finanzas, un espacio dedicado a brindar consejos y herramientas dedicado a mejorar la gestión de tus finanzas personales y de los emprendimientos. En esta oportunidad, como formador del Instituto de Emprendimiento Avanzado, tengo el agrado de presentarles el curso Cómo calcular el punto de equilibrio de una pyme. Según mi criterio, el punto de equilibrio es una variable clave que todo emprendedor debe entender y saber calcular al comenzar su aventura emprendedora. Este curso tiene como objetivo principal establecer y fijar los conceptos necesarios para el cálculo del punto de equilibrio como un elemento clave en la optimización de los resultados de tu emprendimiento en el corto plazo. Antes de explicarte con ejemplos numéricos lo que es el punto de equilibrio, me gustaría comenzar definiendo teóricamente qué es esta variable, qué es el punto de equilibrio. Parecería lógico pensar que con unas pocas unidades producidas y vendidas no serían suficientes para cubrir la totalidad de costes necesarios para llevar adelante tu emprendimiento. Por eso, cuando comienzas tu emprendimiento es muy importante conocer el momento en que comienzas a ganar dinero. El punto de equilibrio es esa variable que te va a decir cuál es la cantidad de unidades vendidas donde comienzas a ser rentable. Por definición, el punto de equilibrio de un negocio es la cantidad de unidades vendidas para el cual el ingreso total recibido por las ventas de tus productos iguala a la totalidad de los costes necesarios para llevar adelante el negocio, sean fijos o variables. En otras palabras, es la cantidad de unidades vendidas para la cual el resultado operativo de tu negocio es cero. No tenés ni pérdidas ni ganancias. Por eso también se lo conoce como umbral de rentabilidad o punto muerto. Algo muy importante a tener en cuenta cuando calculas el punto de equilibrio es que alcanzar este punto de equilibrio no debería ser una meta final, sino más bien un objetivo mínimo que toda empresa debería plantearse alcanzar lo más rápido posible. Volviendo nuevamente a la definición de punto de equilibrio, es aquel nivel de cantidad de unidades producidas y vendidas en que tu ganancia contable es cero. Por eso mismo, debes plantearte alcanzarlo lo más rápido posible y así poder a partir de allí comenzar a obtener ganancias por cada unidad producida y vendida. Para continuar con la definición teórica de este indicador, vamos a ver a continuación qué variables influyen en el punto de equilibrio. La primera variable que vamos a analizar son los costes fijos. Los costes fijos son aquellos que en total permanecen constantes respecto al nivel de producción de una empresa para un determinado periodo de tiempo. Incluso son costes que aún deberían incurrirse aunque no exista producción. Por ejemplo, los alquileres de una nave donde se lleva adelante la producción o también los sueldos de los empleados administrativos de una empresa. Si te pones a pensar, sea la producción nula o determinada cantidad de unidades producidas, los costes deben pagarse de todas maneras. Cuando los representas gráficamente, verás que, por más que aumente el nivel de unidades producidas y vendidas, los costes fijos permanecen constantes en el corto plazo. Otra de las variables que intervienen en el cálculo del punto de equilibrio son los costes variables. Los costes variables son aquellos que en total aumentan conforme aumenta el nivel de producción. Es válida también la inversa. Los costes variables son aquellos que en total disminuyen en la medida que disminuye el nivel de producción. Por ejemplo, la harina es un coste variable en una empresa que produce panificados. Cuanto mayor es la cantidad de panes que se producen, mayor es la cantidad de harina necesaria para producirlos. Cuando los representas gráficamente, verás que la relación entre cantidad de unidades producidas es positiva respecto a la cantidad a los costos variables totales. La suma de las dos variables anteriormente mencionadas, es decir, la suma entre el coste fijo y el coste variable total, es el coste total. Vale aclarar que el coste variable total equivale
al coste variable unitario, es decir, el costo que te representa producir una única unidad de producción, multiplicado por la cantidad total de unidades producidas. En la ecuación podrás ver esta sumatoria reflejada en términos matemáticos. Los costes totales son iguales al coste variable unitario multiplicado por la cantidad de unidades producidas, a lo que se le suma los costes fijos. Cuando lo representas gráficamente, verás que la línea de costes totales equivale a la línea de costes variables totales desplazada hacia arriba por efecto de haberle sumado los costes fijos. Al ser los costes fijos una variable positiva y constante en el corto plazo, los costes totales siempre serán mayores a cualquiera de los dos costes, tanto sean los costes variables totales o los costes fijos totales. Siguiendo con la definición de las variables que intervienen en el cálculo del punto de equilibrio, tenemos también el precio de venta. El precio de venta es aquel que paga el consumidor o usuario por los productos o servicios que adquiere. En función de cuál sea tu posición en el mercado, el precio de venta puede estar determinado o por el mismo mercado, por la competencia o por tú mismo si tienes una posición dominante. Por último, otra de las variables que interviene en el cálculo del punto de equilibrio, aunque por mencionar la última no sea menos importante, es el margen de contribución unitario. Esta variable es la diferencia entre el precio de venta y los costes variables de cada unidad producida y vendida. En otras palabras, es lo que queda de cada venta para pagar los costes y los gastos fijos. Ahora que ya conoces la definición de punto de equilibrio y cuáles son las variables que intervienen en su cálculo, pasemos un poquito a la práctica. Por definición, ya sabes que el punto de equilibrio es aquella cantidad de unidades producidas y vendidas que la empresa necesita vender para que el beneficio contable sea cero. Esto es, donde los ingresos totales por ventas son iguales a los costes totales. Entonces ahora, para calcular el punto de equilibrio, es necesario calcular una variable adicional. Esta es el ingreso total. El ingreso total se define como el producto, es decir, la multiplicación entre la cantidad de unidades vendidas y el precio de venta de cada una de ellas. Matemáticamente, los ingresos totales serán iguales al precio unitario de cada producto o servicio vendido multiplicado por la cantidad de unidades producidas y vendidas. Conocidas ya las fórmulas de costes totales y de ingresos totales, es cuestión de ponerlas todas en una misma ecuación. El punto de equilibrio es entonces aquel punto en que los ingresos totales se igualan a los costes totales. Realizando unas simples operaciones matemáticas, veremos que la cantidad de unidades necesarias para alcanzar el punto de equilibrio será igual a los costes fijos dividido la diferencia entre el precio de cada unidad vendida y su coste variable unitario. Si recuerdas lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, la diferencia entre el precio y el coste variable unitario es lo que definimos como margen de contribución. Para fijar aún más los conocimientos, pasemos a un ejemplo. Supongamos que una empresa produce tartas y el costo de producir cada una de ellas es de 5 euros. Es decir, el costo variable unitario de cada tarta es 5 euros. En el cuadro podrás ver que el coste variable total aumenta conforme aumenta la cantidad de tartas que se producen. Por otra parte, supongamos también que la empresa tiene costes fijos totales de 1.500 euros al mes, que se comprenden de
el alquiler de una pequeña nave de producción y el salario de un empleado administrativo. En este caso puede verse que a medida que aumenta la cantidad de unidades producidas, el coste fijo total se mantiene constante en esos 1.500 euros. La sumatoria del coste variable total y el coste fijo nos da los costes totales. En este caso, a medida que aumenta el nivel de unidades producidas, los costes totales también aumentan por efecto de los costes variables totales. Vamos a suponer también que el precio de mercado de las tartas que producimos y vendemos es de 10 euros cada una. Los ingresos totales en este ejemplo serán serán iguales al precio unitario de cada tarta vendida multiplicado por la cantidad de tartas vendidas. Entonces, por ejemplo, si se venden 100 tartas a un precio de 10 euros cada una, los ingresos totales serán de 1.000 euros. Ahora que tenemos todos los valores necesarios para calcular el punto de equilibrio, reemplacemos estos valores, ya sea coste fijos, coste variable unitario y precio unitario del producto, en la fórmula del punto de equilibrio. Entonces tendremos que el punto de equilibrio, es decir, la cantidad de unidades donde nuestros ingresos totales se igualen a los costes totales, será igual a los costes fijos dividido la diferencia entre el precio unitario de cada tarta vendida menos los costos variables unitarios de cada tarta que vendemos. Reemplazando en la ecuación, los costes fijos serán de 1.500, el precio de venta es de 10 y los costes variables unitarios dijimos que eran 5. Realizando el cálculo matemático, llegaremos a la conclusión de que el punto de equilibrio de esta empresa que produce tartas es de 300 unidades. Si observas la tabla del ejemplo, verás que cuando la empresa produce y vende 300 unidades, el resultado, es decir, la ganancia contable, es 0. Para unidades producidas y vendidas menores a 300 unidades, la empresa arrojará pérdidas, porque no será suficiente el ingreso total para cubrir los costes totales. Por el contrario, para cantidades de unidades producidas y vendidas superiores a 300 unidades, la empresa comenzará a tener ganancias contables. Esto es lo que le decía en un principio, que el punto de equilibrio no es una meta final, sino que es un punto mínimo en que tú como emprendedor debes alcanzar y luego superar para comenzar a obtener ganancias. Cuando representamos gráficamente todas las variables que influyen en el cálculo de equilibrio, podemos ver que al alcanzar las 300 unidades vendidas, los ingresos totales igualan a los costes totales. También podemos ver gráficamente que si las unidades vendidas son inferiores a 300 unidades, los ingresos totales son inferiores a los costes totales y la empresa incurre en pérdidas. Gráficamente esta pérdida está dada por la distancia, por la diferencia entre los costes totales, que están representados gráficamente por esta línea que les marco aquí, y los ingresos totales, que es esta línea que les marco aquí, la línea amarilla. Cuando la cantidad de unidades vendidas, producidas y vendidas, llega al nivel del punto de equilibrio, los ingresos totales serán iguales a los costes totales y no habrá ganancia contable. Está arrojado por está representado gráficamente por la intersección entre los costes totales y los ingresos totales. A medida que se supera la cantidad de 300 unidades vendidas, la empresa comienza a ser rentable, dado que
Los ingresos totales, es decir, la línea amarilla, son superiores a los costos totales y esa diferencia es la ganancia que tú tendrás como emprendedor. Espero que las definiciones teóricas y los ejemplos prácticos antes presentados te hayan sido de mucha utilidad y a partir de ahora puedas calcular el punto de equilibrio de tu emprendimiento. A continuación, vamos a avanzar un poco más para entender por qué es importante conocer el punto de equilibrio. Como hemos visto anteriormente, conocer el punto de equilibrio de tu negocio significará identificar cuál va a ser ese mínimo de ventas requeridos para que el negocio comience a ser rentable, lo que en definitiva va a determinar su subsistencia a través del tiempo. Más allá de eso, entender el significado del punto de equilibrio y la forma que se calcula y cuáles son las variables que intervienen en su cálculo va a ser una fuente de información muy valiosa para la planificación y la toma de decisiones en momentos de incertidumbre. En este sentido, el punto de equilibrio será información de base para un plan de contingencia en casos como por ejemplo en los que las ventas se reduzcan considerablemente, como sucedió al inicio de la pandemia del coronavirus. En aquel momento, las empresas se vieron prácticamente obligadas a cerrar sus actividades. Sin embargo, hubieron costos, como por ejemplo los alquileres, los salarios de algunos empleados, que debieron ser afrontados de todas formas. Cuando las empresas conocían su punto de equilibrio, sabían exactamente cuál era el nivel de ventas que debían alcanzar para cubrir esos costes sin incurrir en pérdidas. Esto les permitió focalizar sus esfuerzos en alcanzar dicho nivel de ventas y quizás reorientar su negocio hacia otras formas de ventas, como pudo ser la venta online u otro tipo de ventas. En el ejemplo de los restaurantes, por ejemplo, muchos se han enfocado en realizar envíos de comida a domicilio, ya que no podían recibir comensales en sus instalaciones. Contar con la información que brinda conocer el punto de equilibrio les permitió focalizar sus esfuerzos y actuar en consecuencia. Otra de las ventajas de conocer no solamente el concepto, sino también la forma de cálculo del punto de equilibrio, es que podemos jugar con las variables y cómo una variación en cada una de ellas afecta a dicho nivel de equilibrio y, en consecuencia, a los beneficios. Vamos a ver a continuación cómo se puede maximizar la ganancia de una empresa en el corto plazo, jugando un poco con las variables que intervienen en el punto de equilibrio. En el corto plazo, el resultado de tu negocio estará dado por la diferencia entre ingresos totales y los costes totales. Cuando el resultado de tu negocio es cero, es que has alcanzado el punto de equilibrio que hemos visto a lo largo de todo este curso. Debo aclarar que el punto de equilibrio que estamos calculando es un punto de equilibrio de corto plazo porque partimos del supuesto de que los costes fijos son constantes durante un periodo de tiempo, cuando esto no necesariamente tiene que ser así en el largo plazo. Por ejemplo, la empresa puede recurrir a alquileres mayores a medida que pasa el tiempo, o también a incrementar considerablemente la plantilla de empleados que incremente sus costes fijos. En este sentido, vuelvo a insistir que estamos calculando un punto de equilibrio de corto plazo porque los costes fijos se mantienen constantes en este periodo de tiempo. Retomando el cálculo del resultado del negocio, en donde el resultado del negocio consiste en la diferencia entre ingresos totales y los costes totales, llegamos a la ecuación en que el resultado del negocio estará dado por la cantidad de unidades vendidas multiplicada por su margen de contribución menos los costes fijos que la empresa incurre en ese periodo de tiempo. Ahora que contamos con todas las variables que influyen en el resultado del negocio, podemos ver cómo la variación en cada una de ellas influye
en el resultado del negocio y en sí podemos ver cómo modificarlas para lograr la maximización de nuestro resultado. Ahora que conocemos cómo calcular el resultado del negocio, nuevamente por la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales, podemos ver cómo modificar cada una de las variables que intervienen para lograr la maximización del resultado de la ganancia de tu empresa en el corto plazo. La primera de las variables que interviene, no por ello la más importante, es la cantidad de unidades vendidas. A mayor cantidad de unidades vendidas, manteniendo constante el resto de las variables, será mayor el resultado del negocio. Entonces, tu deber como emprendedor sería ver la forma de aumentar las cantidades vendidas. Esto es, por ejemplo, incorporando nuevos clientes o quizás también buscar nuevos mercados. Otra de las formas de incrementar el resultado de tu negocio es incrementando y mejorando los márgenes de contribución. Como lo definimos anteriormente, el margen de contribución está definido por la diferencia entre el precio unitario de venta y el costo unitario de venta. Podrás ver con unos simples juegos matemáticos que cuando es mayor el margen de contribución, mayor será también el resultado de tu negocio. En sí, el margen de contribución está dado por esas dos variables que mencioné anteriormente, que son el precio y el coste variable unitario. Por lo tanto, manteniendo constante las demás variables, un aumento en los precios de los productos y servicios que tú vendes se reflejará en un incremento de tu utilidad. Por el contrario, una reducción de los costes variables unitarios también se verá reflejado en un incremento de la utilidad. Y también para ponerlo en términos reales, en términos de la vida real, en ejemplos concretos, una forma de reducir los costes variables por unidad es negociar descuentos por cantidad con tus proveedores. Entonces, de esa manera, los costes variables unitarios se van a ver reducidos. Otra forma de incrementar las ganancias de tu negocio es, por ejemplo, incorporando nuevos productos en los cuales el margen de contribución sea positivo. Si el margen de contribución de ese nuevo producto y servicio que añades a lo que tú vendes es positivo, por cada unidad de este nuevo producto que tú vendas, vas a estar añadiendo mayor rentabilidad a tu negocio, obviamente siempre y cuando el resto de las variables se mantengan fijas y constantes en el tiempo. Por último, otro de las variables que influye en la utilidad de tu negocio son los costes fijos. Eh, Cuanto menor sean los costes fijos en tu negocio, mayor será la cantidad de la rentabilidad que tu negocio tenga manteniendo el resto de las variables eh, constantes en el periodo de tiempo que estés considerando. Un ejemplo de reducción de costes fijos es, por ejemplo, o bien bueno, la reducción de la plantilla de empleados, o también si ves que tienes espacio ocioso en la nave donde realizas la producción, puedes mudarte a una más pequeña. Esos son ejemplos de reducciones de costos fijos. Conviene destacar que cada una de la decisión que tomes respecto a las variables que hemos visto en el cálculo de la rentabilidad de tu negocio, cada decisión aislada tiene impacto en otras variables del negocio. Deberás evaluar el efecto conjunto de cada decisión. Por ejemplo, al subir los precios de tus productos, pueden impactar en una caída de los volúmenes vendidos y en todo caso deberás analizar si el efecto neto es positivo o es negativo. De igual manera, una reducción en los costes variables puede darse en detrimento de la calidad. Puedes reemplazar un material por otro, siendo uno más barato que el otro y reducir tus costes unitarios, pero ello puede traer como consecuencia una pérdida de venta producto de la disminución en la calidad de tus productos. De allí que ninguna decisión debe considerarse de manera aislada, sino en su efecto integral sobre el negocio. La intención de este curso es que
puedas entender cómo se llega y cómo se calculan cada una de las variables, para que puedas entender también cómo ellas influyen en el resultado y tú puedas actuar en consecuencia. Ahora sí, sabiendo que una modificación en una de ellas puede alterar el resto de las variables. Ahora sí, hemos llegado al final de este curso sobre cómo calcular el punto de equilibrio de una pyme. Espero que hayas podido entender no solamente el concepto del punto de equilibrio, sino también cómo se calcula y cuáles son las variables que intervienen en él para poder modificarlas y actuar en consecuencia. Como mencioné en un principio, el punto de equilibrio no es el punto final al que debes llegar como emprendedor, sino más bien un punto al que debes alcanzar lo más rápido posible y superar para que tu emprendimiento comience a ser rentable y ser sustentable a través del tiempo. También espero que hayas podido entender cómo el cálculo del punto de equilibrio arroja información muy valiosa de cara a la planificación de tu emprendimiento y a la toma de decisiones en momentos de incertidumbre. Por eso te propongo que a partir de ahora el punto de equilibrio sea un indicador clave en tu emprendimiento y que lo calcules y lo actualices a través del tiempo. Si al finalizar este curso te quedan dudas y quieres consultarlas, en pantalla tienes mi correo electrónico. No dudes en consultarme porque voy a estar a disposición para responder cualquiera de tus inquietudes. Nos vemos en el próximo curso.